medir los ángulos, que son, en primer lugar, lo que se conocen como los ángulos a la derecha. En segundo lugar, los ángulos a la izquierda. Los ángulos a la derecha quiere decir que los que van a favor de las manecillas del reloj. Los ángulos a la izquierda son los que se miden al revés, ¿verdad? O sea, en contra de las manecillas del reloj. Luego mirábamos que existían los ángulos llamados internos, son los que se encuentran por dentro de un polígono, y existe una fórmula de comprobación que es 180 por n-2, ¿verdad? En donde n sería el número de lados que tiene el polígono. Luego mirábamos que existían también, como número 4, los ángulos externos. Entonces se les conoce así a los que quedan por fuera de un polígono, y por lo tanto su fórmula de comprobación cambia, porque ahora vamos a calcular 180 por n más 2 en el caso de los ángulos que quedan por fuera. Luego mirábamos la quinta opción. La quinta opción se le llama deflexiones, y una deflexión es un ángulo que se mide desde la prolongación de una línea imaginaria, ¿verdad?, hasta la línea siguiente. Entonces decíamos que este método es el número 5, es el único método que se puede usar tanto para las abiertas como para las cerradas. Sin embargo, a pesar de que se puede usar para las dos, este método solo tiene la fórmula de comprobación que sirve para la cerrada, ¿verdad? Porque cuando hacemos una poligonal cerrada, como ya lo vimos, el mismo punto de inicio se vuelve el punto final, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no importa cuántos puntos tengamos, la suma de las deflexiones derechas menos la izquierda va a ser igual a 360, ¿verdad? Entonces, esta fórmula solo sirve para las cerradas. Ahora bien, después de esto, ¿qué vimos? Vimos lo que son los rumbos y vimos también, por último, lo que son los ácidos. Vamos a ver cada una de las características. Por ejemplo, si hablamos del primero, dice que un rumbo se mide desde el norte o desde el sur hacia el este o el oeste, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros matemáticamente comprobamos esto, acuérdense que la topografía se basa en el método científico que vendría a ser la matemática. Entonces, cuando hablamos de los rumbos, fíjense bien, cuando hablamos de los rumbos, vamos a trazar un plano cartesiano en donde el eje Y va a simbolizar los puntos cardinales norte y sur, ¿verdad? Y cuando hablamos del eje X, quiere decir que a la derecha estaría ubicado el este y a la izquierda estaría ubicado el oeste. Entonces, como en la mayor parte de los libros y instrumentos de medición se utiliza el idioma inglés, nosotros aquí en la clase, ¿verdad?, vamos a colocarlo también así en inglés para referirnos al oeste, ¿verdad? Ahora bien, la primera característica es importantísima porque a veces nosotros en matemáticas estamos acostumbrados a medir los ángulos a partir del eje X, casi siempre, ¿verdad? Pero en topografía no se mide a través del eje X, sino que se mide a través del eje Y. Eso quiere decir que, por ejemplo, si usted tiene una línea que está aquí, por ejemplo, el rumbo no se mide acá, sino que se mide precisamente así. Y por lo tanto, quiere decir, ¿verdad?, que este ángulo que se va a formar acá es un ángulo que inicia en el norte y va medido ¿en qué dirección? Va medido hacia el este. Entonces, el ángulo que yo mida aquí lo voy a representar con esta sigla, ¿verdad?, con el valor del norte, que es el punto de referencia, y hacia dónde lo estoy viendo. Entonces, eso es lo que dice la primera característica, ¿verdad? El rumbo se mide desde el norte o desde el sur hacia el este o el oeste. Ahora bien, fácil. Otra característica es que el rumbo solo mide de 0 a 90. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que el máximo valor que yo puedo medir aquí
es 90 grados. Pero con solo que se pase un poco después de 90, yo ya no puedo tener un rumbo desde el noreste, ¿va? Si el ángulo, por ejemplo, queda acá, ya no se mide desde el norte, ya queda en otro cuadrante, ¿verdad? Y por lo tanto el rumbo ahora se mide al revés, o sea, se mide desde el sur en dirección a ¿dónde? Al este. Entonces esta línea va a tener esa dirección, sur-este. De la misma manera, si nosotros nos pasamos de esta línea, sabemos nosotros que si ahora la línea está aquí, ahora usted mide desde el sur, pero en la dirección contraria. Ahora vamos del sur al oeste, ¿verdad? Estamos hablando del tercer cuadrante. Y luego, por último, si tenemos una línea que quede en este cuadrante, ya no medimos, obviamente, desde el sur, sino que siempre desde el norte, pero esta línea se indica así, ¿verdad? Noroeste. Entonces, esa es una observación muy importante porque, como les decía, uno de los errores comunes cuando ya estamos nosotros dibujando una poligonal es creer que los ángulos van desde el eje X, ¿verdad? Pero no es cierto. O sea, en topografía, usted va a medir con el transportador y va a ubicar el cero en el eje Y, en el norte o en el sur. Por eso vemos la tercera característica que dice, dependiendo del cuadrante en donde se ubique, el rumbo se mide hacia la derecha o hacia la izquierda. Si ustedes ven las flechas que yo dibujé, por ejemplo, en el noreste, el ángulo sí va para la derecha, porque va a favor de las manecillas de reloj. Pero si queda en este cuadrante, el ángulo ya no va con la flecha hacia la derecha, es al revés. Inicia acá y se indica con la flecha hacia donde se midió. O sea, este rumbo tiene un ángulo hacia la izquierda. Si lo vemos ahora en el suroeste, vemos que el ángulo va a favor de las manecillas de reloj, indicando de esa manera que el ángulo va hacia la derecha, pero el otro no, el otro viene en contra de las manecillas de reloj, y por lo tanto eso es lo que especifica la tercera característica. Bien, el número 4 que dice, utiliza el sistema sexagesimal que mide los ángulos en grados, minutos y segundos. El sistema sexagesimal es el sistema que se encarga de poder dividir los ángulos en unidades todavía más pequeñas o más precisas. Por ejemplo, nosotros sabemos que toda la circunferencia mide 360 grados, ¿verdad? Y prácticamente quiere decir que todo un círculo está dividido en 360 partes. Pero así como sucede con el reloj, usted sabe que en el reloj existen agujas que nos marcan las horas, otra que nos marcan los minutos y hay otra que marca los segundos, ¿verdad? Lo mismo pasaría aquí en topografía. De la misma manera, esos 360 grados que tenemos en un círculo están divididos también en que cada separación de un grado va a tener 60 microdivisiones y es a lo que nosotros le llamamos segundos. Y esos segundos, que ya son pequeños, ¿verdad? También van a estar divididos en 60 microdivisiones, que es a lo que le llamamos nosotros precisamente segundos. De manera que cuando usted tenga un ángulo, por ejemplo, imaginémonos que este ángulo que yo medí, por ejemplo aquí, me indicaría 90 grados, 00 minutos y 00 segundos. Entonces los minutos se indican con una especie de coma en la parte superior, ¿verdad? Y los segundos con una doble comilla, ¿verdad? Entonces, el valor máximo que podemos llegar a tener aquí es igual que lo que pasa con los minutos y los segundos del reloj. O sea, uno sabe que, por ejemplo, al tener 60 segundos se convierten en un minuto, ¿verdad? Y si usted tiene 60 minutos, se convierten en un grado. Por eso, como decíamos, lo máximo que podemos llegar a tener aquí en este rumbo noreste, podría ser esto, ¿verdad?
Pero con solo que nosotros nos pasemos un segundo aquí, ya no puede ser un rumbo noreste, tendría que medirse de manera contraria. Entonces, es importante mencionar eso porque también en su calculadora aparece una tecla, un botón, ¿verdad? Aparece un botón que tiene esta simbología, los grados, los minutos y los segundos. Entonces es importante que ya a partir de hoy usted identifique ese botón porque lo vamos a estar usando casi todos los días aquí, ¿verdad? Para poder expresar los ángulos de esa manera, en grados, minutos y segundos. ¿Cuál es la quinta característica? La quinta característica dice que el rumbo utiliza letras y números. O sea, así como yo lo escribí aquí. Este rumbo usted lo puede leer de manera corrida, así como está de izquierda a derecha. Norte, 90 grados, 0 minutos, 0 segundos, este. ¿Verdad? Así es como se lee, ¿verdad? La combinación de los cuadrantes y obviamente el valor del ángulo. Otras personas lo pueden leer primero el ángulo y luego el cuadrante. O sea que usted puede decir 90 grados, 0 minutos, 0 segundos, noreste. ¿Verdad? Esa es otra manera de poderlo leer. No hay problema, ¿verdad? Así lo puede leer usted como más le guste. Lo que no podemos hacer nosotros es decir que este ángulo mide, por ejemplo, escribir el este aquí y el norte aquí, ¿verdad? Eso estaría incorrecto porque, como les repetía, el ángulo no se mide desde el eje X, se mide desde el eje Y. Entonces acá solo puede tener norte o sur y aquí usted solo puede tener este o este. No es que los vamos a invertir, ¿verdad? O les vamos a dar vuelta a nuestro gusto. O sea, se mide desde el norte o desde el sur, hacia este o el oeste. Bien, esa es la explicación de todo lo que está ahí. No sé si tiene alguien alguna duda aquí de esta primera parte. Algo que no se comprendió para repetirlo. ¿Dudas? Bien, si no hay dudas, entonces miremos el otro, que son los ácidos. Vamos a verlo acá. ¿Qué es lo que dice de los ácidos? Ahí están también 5 características. Por lo tanto, vamos a volver aquí a dibujar nuestro eje de referencia para poder explicar esas características. De la misma manera, aquí nosotros vamos a mencionar que también existe el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Entonces, esta es otra alternativa de poder comenzar un levantamiento topográfico. O sea, yo puedo decidir si voy a medir un rumbo o si voy a medir un azimut. Entonces, ¿qué es lo que dice de los azimuts? En primer lugar, dice la primera propiedad que el azimut se mide desde el norte. Entonces, quiere decir que ahora, cuando usted coloque su transportador aquí, ahora usted siempre va a fijarse que aquí aparezca 0 grados, ¿va? Aquí también lo hacíamos. Usted al transportador tiene que fijarse que el 0 esté aquí, pero también podía iniciar acá. Podía estar arriba o abajo. Ahora no. Ahora en el azimut siempre vamos a iniciar en el norte. Esa es la primera característica. La número 2 dice que puede medir de 0 a 360. Acá tenía usted la limitante que no se podía pasar de 90. Pero ahora usted puede medir prácticamente toda una circunferencia completa, de 0 a 360, lo cual significa que usted puede llegar a medir un azimut aquí, sería esto. Si usted tiene una línea acá, no importa porque como puede medir de 0 a 360, ahora sí nos podemos pasar del eje X, ¿verdad? Si usted tiene entonces otra línea aquí, ya no mide desde acá, sino que siempre desde el norte. Vendría a ser esto.
Y por último, si usted tiene otra línea aquí, el azimut va a realizar exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, como ahora sí mide de 0 a 360, significa que no importa si yo me paso de 90 o no, ¿verdad? Vamos a poder medir cualquier valor. La tercera característica es que dice que siempre se mide hacia la derecha. Entonces, si usted observa, vamos a iniciar nuestra medición en el norte, pero vamos a llevar siempre la dirección de las manecillas de reloj, ¿verdad? Entonces, como que es más fácil, ¿va? Más fácil que este otro, porque acá usted podía iniciar arriba o abajo, y en algunos va a medir para la izquierda, otros para la derecha. Mientras que aquí no hay pérdida, ¿va? Aquí iniciamos en el mismo lado siempre, y vamos a llevar la dirección de las manecillas de reloj. Por eso, si usted observa, todas las flechas me van indicando esa dirección, a favor de las manecillas. Eso quiere decir derecha, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir derecha y topografía. ¿Qué dice la propiedad número 4? La propiedad número 4 dice, utiliza el sistema sexagesimal que divide los ángulos en grados, minutos y segundos. O sea, quiere decir que también acá, de igual manera, yo voy a expresar los valores de las respuestas en estas unidades, ¿verdad? Del sistema sexagesimal. Entonces esa es la única parte que son iguales, ¿verdad? Porque van a ser de esa manera. Y dice el número 5, simplemente utiliza números. O sea que aquí ya no hay cuadrantes, o sea, no hay letras. Por lo tanto, por ejemplo, si usted tiene aquí un valor sería solamente expresado en grados, minutos y segundos. Imaginémonos que este ángulo, por ejemplo, mide a 320 grados, 15 minutos y 30 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí no hay que expresar que este ángulo, por ejemplo, queda en el noreste, ¿verdad? Noroeste. Porque si no, entonces ya no sería un azimut. Entonces acá sí tenemos letras, porque son cuadrantes, pero aquí no, ¿verdad? Aquí solamente el valor angular. Bueno, esas son las propiedades de los rumbos. ¿Quedó claro? Rumbos, los de la izquierda, azimut, los de la derecha. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a comenzar entonces con la parte práctica, ¿verdad? Habíamos mencionado que a partir de hoy comenzamos con los ejercicios y vamos a practicar de este tipo. Entonces, pasémonos al ejemplo número 1. Copien esos valores porque los vamos a graficar aquí en la pizarra. Que tienen el círculo completo, ¿verdad? O sea, tienen 360 grados, ¿verdad? Si usted tiene uno de 180 no hay problema. Pero, ¿qué vamos a ver, verdad? Por ejemplo, como habíamos mencionado, en el inciso A, se nos pide medir un ángulo, si usted observa, es un ángulo noroeste, ¿verdad? Desde que nosotros vemos eso, quiere decir que ese ángulo va a quedar en este cuadrante, ¿verdad? Aquí es donde se mide norte y oeste. Y por lo tanto, significa, como ya lo explicábamos, significa que el ángulo inicia en el eje Y, o sea, usted debería de visualizar que el transportador tenga en 0 esto. Y yo debería de ver 90 grados acá, porque vamos a medir para dónde, vamos a medir para aquí, ¿verdad? No vamos a medir desde el eje X, medimos desde el eje Y. Entonces, me voy a fijar en el transportador. Ustedes deben ver que en su transportador hay unos ángulos que van a favor de las manecillas de reloj y hay otros que van en contra. ¿Cuáles son los que tengo que buscar? Los que van en contra de las manecillas, ¿verdad? O sea, los que van midiendo para este lado. Entonces me voy a encargar de ver eso. Lo buscamos entonces precisamente aquí, donde está el valor de 0. Para poder, digamos, contabilizarlo de esa forma. Aquí lo ubico, aquí está el 0, en este transportador son los que van abajo.
Entonces aquí está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 viene en esta dirección. Entonces, el transportador solamente me sirve para medir los valores de los grados, ¿verdad? Ya los minutos y los segundos no los podemos visualizar porque son unidades muy pequeñas. Entonces acá solamente usted va a poder visualizar que la línea debería de estar en esta dirección. Y por lo tanto lo voy a indicar de esta manera, con una flecha en contra de las manecillas de reloj, y lo voy a anotar acá, ¿verdad? Norte, 65 grados, 12 minutos y 36 segundos. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que una vez que yo ya grafiqué los rumbos, los voy a tratar de convertir a azimut. Para convertir a azimut yo tengo que saberme la teoría, ¿verdad? La teoría del azimut que decía que va a iniciar en el norte, pero ahora ya no viene para acá, ¿verdad? El azimut ahora va en contra de las manecillas, a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto, el ángulo inicia en el mismo lado, pero ya no va para en contra de las manecillas, sino a favor. ¿Qué procedimiento debo hacer para poderlo encontrar entonces? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Sumar, restar. ¿Qué hacemos? Ajá. A 360, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos estos dos valores, básicamente yo aquí hago una vuelta completa, ¿no? Entonces quiere decir que a 360 grados usted le va a restar el valor del rumbo, o sea, y ahí es donde debe de colocar en su calculadora 360 grados menos 65 grados. En su calculadora usted cada vez que aparezca grados, minutos o segundos, va a presionar precisamente ese botón, ¿verdad?, de la calculadora para poderlo introducir y separarlos en grados, minutos y segundos. Aunque en la calculadora aparezca el mismo símbolo de los grados, es lo mismo, ¿verdad? Algunas de las calculadoras sí aparecen los símbolos de los minutos y los segundos, pero en algunas otras calculadoras solo aparece como una especie de cero ahí pequeño para poderlo, digamos, diferenciar. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuánto sería el azimut? ¿Quedaría? Los grados, los minutos y los segundos. Grados. 294 grados, correcto. 47 minutos. 47 minutos. Y 24 segundos. Y 24 segundos. Bien, así es como deberían entonces de obtener la respuesta, ¿verdad? Colocando todos los valores, porque si solo colocamos los grados, no, ¿verdad? O sea, hay que introducir los minutos y los segundos también, para poder restar todo completo y debería de quedar entonces ese valor, ¿verdad? Verifíquenlo entonces en la calculadora, no sé si lo repiten para ver si así les quedó. ¿Sí? Veamos el inciso B. Entonces en el inciso B, ¿qué tenemos? Aquí está el norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Entonces en el inciso B me pide ahora medir un rumbo sur 55 grados, 48 minutos, 12 segundos, este.
Quiere decir que ahora el rumbo se va a iniciar a medir en el sur, ¿verdad? Ya no voy a colocar el 0 acá, sino que aquí. ¿Y hacia dónde vamos a medir? Vamos a medir para este lado. Ahora la medición va del sur al este. Lo cual quiere decir entonces que voy a fijarme en el transportador de la misma manera. Aparezca el 0, colocándolo aquí abajo. Y yo debería de ver 90 aquí, ¿verdad? Porque voy a medir para este lado, no así. Entonces el ángulo a partir del eje Y de 55 grados inicia aquí abajo y por lo tanto sería, aquí tenemos 10, aquí tenemos 10, 20, 30, 40 y 50, 55 grados, estaríamos en esta dirección. Entonces acá colocamos esta línea, de esta manera, lo indicamos. ¿Cómo fue que se midió? Sur, 55 grados, 48 minutos, 12 segundos, este. Y por lo tanto, el procedimiento que hacemos para encontrar el azimut, ¿cómo sería? El azimut, ya sabemos en la teoría que inicia en el norte y lleva siempre la dirección de la manecilla de reloj, o sea que el azimut es esto. ¿Qué relación existe entre esto y esto? ¿Sería cuántos grados? 180, ¿va? Ahora ya no es 360, porque 360 era obviamente el círculo completo, pero aquí yo solamente tengo dos cuadrantes, entonces a 180 grados usted le va a restar el valor del rumbo. 180 grados menos el rumbo me va a dar esto. Entonces aquí sería 180 grados menos 55 minutos, 55 grados, 48 minutos y 12 segundos, ¿verdad? ¿Quién tiene ahí el cálculo? 124 grados, 11 minutos y 48 segundos. Correcto. Ese es el azimut entonces de esa línea, de ese inciso. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de esa parte? De esos dos primeros. Avanzamos para el inciso C. Inciso C, como pueden observar ahí en la pantalla, tiene un rumbo norte 80 grados, 56 minutos y 22 segundos este. Si es noreste, quiere decir que queda aquí, en el primer cuadrante. Y por lo tanto el 0 lo ubicamos en el norte, ¿verdad? Vamos a fijarnos que el 0 debe de estar ubicado acá, pero el rumbo va para este lado, o sea, a favor de las manecillas de reloj. Entonces, en el transportador, volvemos a ubicar el 0, pero tenemos que tener entonces cuidado que precisamente el ángulo va a favor de las manecillas de reloj. Entonces, colocamos aquí, aquí debería de visualizar 0 y aquí 90, ¿va? Y por lo tanto, el valor del rumbo, que mide 80 grados, viene acá, en esta dirección. Ahí es donde están 80 grados, casi llegando a donde está el eje X, ¿verdad? Entonces el rumbo viene así. Norte, 80 grados, 56 minutos, 22 segundos. ¿Cuál sería el azimut? Lo vamos a hacer aquí abajo.
¿cómo sería el azimut? El azimut inicia en el norte y lleva a la dirección de las manecillas del reloj. Entonces ahí, ¿cómo queda? ¿Ah? 90 menos. O sea que obtendríamos esto. Si a 90 le resto el rumbo es porque me está dando esto. Queda lo mismo, ¿verdad? O sea, aquí no hay que sumar, no hay que restar nada. El azimut es igual al rumbo. O sea, solamente que no vamos a escribir las letras de los cuadrantes. Vamos a escribir el mismo valor. 80 grados, 56 minutos y 22 segundos. Ese sería el azimut, ¿verdad? No hay que restar nada. Queda el mismo ángulo porque si ustedes ven, las flechas van en la misma dirección. Sí, ¿verdad? Pasemos al siguiente, inciso D. Tenemos un rumbo sur-oeste. Suroeste implica que iniciamos aquí en el sur, pero ahora vamos para este lado. O sea, matemáticamente es el tercer cuadrante. Entonces, suroeste marca un rumbo de 12 grados. Volvemos a fijarnos en el transportador, donde está el 0, pero ahora los ángulos van para el otro lado. O sea, los ángulos van a favor de las manecillas de reloj. Entonces me voy a fijar que aquí aparezca 0 y yo debería de ver aquí en este lado 90, ¿va? No al revés. Entonces me voy a fijar que el valor de 12 grados queda, aquí tenemos 10 y contamos dos líneas más para marcar el ángulo de 12 grados, lo cual implica que esta línea viene así. Y obviamente pues el rumbo que acabo de medir es esto, ¿verdad? Este ángulo pequeñito que se forma aquí abajo. Entonces lo vamos a indicar de esa manera. Sur 12 grados, 43 minutos, 30 segundos oeste. ¿Cómo encontramos ahora entonces el azimut? ¿Qué procedimiento debo realizar? El azimut, si lo graficamos, sabemos que inicia en el norte y lleva a la dirección de las manecillas del reloj. O sea, es eso. Sería correcto, 180 grados. ¿De dónde salió ese 180? De estos dos cuadrantes, por favor. Del norte al sur, ¿cuánto hay? 180. Y le sumamos el ángulo pequeñito que está aquí abajo, o sea, el valor del rumbo. 180 más el rumbo es lo mismo que 180 más 12 grados, 43 minutos y 30 segundos. Obtengo 192, ¿verdad? 192 grados, 43 minutos y 30 segundos. Ese sería el azimut para el inciso D. ¿Vamos bien hasta ahí? Avanzamos ahora para el siguiente. Aquí tenemos entonces acá, jóvenes, medimos un rumbo noreste. Y ese rumbo dice que tenemos 90 grados, 0 minutos y 0 segundos. Como ya habíamos explicado, implica que acá este es el 0 y como va hacia el este, aquí deberíamos de ver 90 en el transportador. Y por lo tanto el ángulo sería esto, ¿verdad? 90 grados, norte 90 grados, 0 minutos y 00 segundos hacia el este. Entonces quiere decir que la línea coincide exactamente con este eje, ¿verdad? Aquí es donde veríamos 90 grados. ¿Y el procedimiento para el azimut cuál sería? Simplemente copiarlo, ¿va? El azimut es igual al rumbo.
sea, mide 90 grados, 0 minutos y 00 segundos, porque el azimut vendría a ser igual que el rumbo. Inicia en el norte, va a favor de las manecillas del reloj, y en ese caso, pues, ambos miden lo mismo, ¿verdad? Van a quedar exactamente igual, el valor de 90 grados. Hacemos el inciso E, y por lo tanto, el valor, ¿verdad?, que aparece en la imagen dice sur 75 grados, 50 minutos y 45 segundos oeste, ¿verdad? Significa que estamos hablando del tercer cuadrante, o sea, este de acá. El ángulo entonces inicia con un valor de 0, viendo hacia abajo, hacia donde está el eje Y yo debería de ver en el transportador 90 grados en este lado. Y por lo tanto, ¿verdad?, me voy a encargar de fijarme bien en el transportador al momento de hacer la medición de los ángulos, precisamente para comprobar que así sea, ¿verdad? 0 aquí y 90 acá. ¿Cuánto mide el ángulo? 75. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 75 grados viene para acá. Entonces la línea queda de esta manera. Y por lo tanto el rumbo viene así. Sur 75 grados, 50 minutos, 45 segundos, oeste. Procedimiento para el azimut. ¿Qué hacemos? Sería 180, es lo que existe hasta aquí, ¿verdad? Y le voy a sumar el valor del rumbo. Buen día, ingeniero.